19 horas con 33 minutos. Mejorar la frecuencia de los buses, controlar la evasión y disminuir la cantidad de transbordos son parte de las metas del Ministerio de Transportes al modificar los contratos de los operadores del Transantiago. Los cambios, que regirán a partir de los primeros meses de 2012, consideran aplicar descuentos por mala gestión, además de pagar a las concesionarias por pasajero transportado y no por recorrido. Queremos conversar más de estos cambios al sistema de transporte capitalino, quizá de los más profundos que se ha vivido desde sus inicios, y para eso ya estamos en contacto con el ministro del ramo, Pedro Pablo Errázuriz. Ministro, ¿cómo está? Gusto de saludarlo. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo está, Ramón? Muy bien, y preguntando de partida, ministro, ¿cómo se logra hacer estos cambios en los contratos cuando se suponía que habían muchísimos que iban a durar por bastante tiempo y que en realidad, incluso las autoridades anteriores señalaban que había que esperar harto tiempo todavía para poder en realidad modificarlos de fondo? Yo creo que realmente el esfuerzo de modificarlo era fundamental. Era muy necesario cambiar estructuralmente los contratos porque en ellos había un montón de elementos que no favorecían a los usuarios y por eso era tan importante hacer esta transformación, y en ese sentido nosotros aprobamos la ley en marzo que nos daba herramientas reales para hacer la negociación, y este tiempo ha durado y ha sido largo y duro porque cambiar los contratos era una cosa realmente compleja. No solo por la discusión con la contraparte, sino porque teníamos que asegurarnos de que los contratos quedaran realmente centrados en el usuario. Y creo que este esfuerzo ha rendido fruto y que ahora por fin estamos llegando a contratos que realmente miran mucho más de frente, miran a la cara a los usuarios porque realmente cumplen sus expectativas. ¿Esos instrumentos legales son los que permiten hacer esas modificaciones o se hace un acuerdo con los operadores para que ellos con su voluntad también puedan modificar estos contratos, aceptar las modificaciones, o es una imposición? Bueno, hay tres elementos. Por un lado, hay una muy buena actitud de los operadores que reconocen que los contratos tienen que cambiarse, que este concepto de pagar por kilómetro recorrido no enfoca su principal parte en los usuarios y que había que cambiarlo a pasajero transportado. Existe una buena voluntad, pero también teníamos muy buenas herramientas. La verdad es que la ley que aprobamos en marzo nos daba las herramientas para llegar incluso al extremo de quitarle el contrato a la empresa operadora, y por lo tanto teníamos una muy buena herramienta para forzar la negociación, pero hubo también buena actitud. Y lo tercero muy importante es que la solución hacía que los recorridos tuvieran que ser más largos, que disminuyéramos sustancialmente el concepto de troncal y alimentador, y eso también es una herramienta positiva a la hora de negociar los contratos. Así que yo creo que aquí hubo las dos cosas: buena actitud y harta fuerza de parte del gobierno con buenas herramientas para poder poner los contratos en un foco que hagan que el pasajero pase a ser el centro del servicio. Ya vamos al detalle de las medidas más importantes. Una última consideración sobre esta misma materia que estamos conversando. ¿No hay compensaciones monetarias para que ellos se allanen al cambio de los contratos? No, lo que pasa aquí es que nosotros terminamos unilateralmente el contrato con ellos y por lo tanto el contrato antiguo termina con las exclusividades, con todas las cláusulas que tenían, y se les devuelve el saldo de la RTO que ellos habían invertido inicialmente. Lo que no había sido ocupado se devuelve, pero se termina el contrato y hay un nuevo contrato que es un contrato que realmente piensa en el usuario, que pone foco en el pasajero transportado, que pone foco en la calidad de servicio. Un ejemplo muy concreto: por ejemplo, hoy día las multas en los contratos antiguos eran si el operador no cumplía el plan operacional. Ahora, si el plan operacional era bueno o malo para el usuario, eso no le importaba al operador, no le importaba a nadie. El nuevo contrato tiene cláusulas de incumplimiento respecto de la calidad del servicio, con qué distanciamiento pasan los buses, cuánto espacio hay arriba de los buses, cómo está manejando el conductor, la limpieza de los buses, cosas que son directamente relacionadas con la calidad de servicio. Ahora, el 70% de los ingresos que recibirán ahora será por pasajero transportado, ministro, ¿no es verdad? ¿Eso qué significa en la práctica? ¿Tal vez el temor también de que vuelva la competencia y las carreras?
Bueno, esa es una preocupación que ha salido mucho. La verdad que no hay que preocuparse, eso no va a suceder, porque las vías, las zonas siguen siendo preferencialmente de una misma empresa y por lo tanto no hay riesgo de carreras locas como en el pasado. Nosotros quisimos rescatar todas las ganancias que había tenido este sistema, la renovación de flota. De hecho, incorporamos 1000 nuevos buses adicionales en estos contratos, la preocupación por el medio ambiente, la menor cantidad de accidentes, la preocupación por los conductores. Todas esas cosas se rescataron del sistema, pero se incluyó, por ejemplo, en el tema específico de las zonas que ya no son exclusivas, sino que son zonas preferentes, y por lo tanto un operador es el operador principal, él es el que está a cargo del servicio en esa zona, pero si nosotros queremos que otro operador pueda hacer recorridos dentro de esa zona, sí lo podemos hacer. Marginalmente, eso permite que haya una mejora en el servicio sin las carreras locas del pasado. ¿Quién va a definir eso? ¿Cuándo en una zona ese derecho preferente que tiene una línea o una empresa tiene que comenzar a ser compartido y en qué porcentaje con otra empresa que puede entrar también a competir en esa frecuencia de recorridos, ministro? Hay un ejemplo muy bueno y es que hoy día la gente de San Bernardo, mucha gente de San Bernardo le gusta ir al hospital de Puente Alto. Antiguamente, con los contratos antiguos, tenía que tomar un alimentador, un troncal y otro alimentador. ¿Por qué? Porque no podían invadirse la zona. Ahora lo que vamos a hacer es que el operador que tenga más parte del recorrido dentro de su zona, se le va a pedir que haga ese servicio que llega hasta la zona del operador del lado. Si no lo quiere hacer, se lo podemos pedir al otro operador, y si ninguno lo quiere hacer, se lo podemos pedir a un tercer operador. O sea, la idea es que haya primero una preferencia, si esa preferencia no se cumple, la alternativa. Y eso nos da flexibilidad, nos permite mejorar los recorridos. Hay que recordar que la ciudad es una cosa viva, que va cambiando, y por eso es importante que tengamos este grado de flexibilidad. ¿Y hay un tope máximo de esa preferencia? Digamos, no sé, esta es mi zona, pero no me pueden invadir, no sé, en más de un 5%, de un 10%. Los contratos establecen máximos en que una zona interfiera sobre otra, de modo de también mantener este concepto de que el operador preferente y que no se produzcan estas carreras del pasado. Claramente eso no va a suceder porque los contratos mantienen el concepto de zona en donde hay un operador principal y es el operador que va a cubrir y que va a dar el servicio en esa zona, pero nos permiten con un grado de flexibilidad, que es un grado de flexibilidad menor, pero con flexibilidad incorporar otros operadores en esa zona. Las medidas dicen también mayores atribuciones fiscalizadoras para las autoridades. ¿Qué significa en la práctica, ministro? Nosotros creemos que otro de los temas que estaba muy mal resuelto en los contratos antiguos es el rol de cada una de las partes en el contrato. Se mezclaba el rol de operador con el rol de fiscalizador. Muchas de las labores, como por ejemplo la elevación, las ejecutaba el Estado, el control de elevación. En el futuro eso está mucho más claro. El Estado va a tener el rol del control de calidad. Eso implica una transformación también de la coordinación de Transantiago, pero sobre todo es claramente establecido en los contratos medición de calidad. Nosotros vamos a poder, por ejemplo, entrar a los terminales, vamos a poder meternos en los planes de mantenimiento de los operadores de modo a asegurarnos de que la calidad se cumpla. Hoy día, en el tema, por ejemplo, de los conductores, se establecen boletas de garantía que nos garantizan que las empresas cumplan con las obligaciones con los trabajadores. Tenemos muchas más acciones de control de calidad, de fiscalización. Es mucho más definido el rol fiscalizador nuestro y operador del operador. Y ahora, ¿qué pasa también con uno de los dolores de cabeza mayores del sistema en cuanto a la sangría de recursos, que es la evasión? ¿Eso ahora va a ser responsabilidad de cada una de las empresas? Claro, aquí de nuevo, en el contrato antiguo, el operador cobraba según recorría la ciudad y por lo tanto si se subían o no se subían pasajeros no era tan relevante. Y por eso era tan importante para el Estado fiscalizar, controlar el pago, porque era el Estado el que recibía los dineros y con eso le pagaba al operador. En el futuro, el operador va a cobrar principalmente por el pasajero transportado y por lo tanto le va a importar mucho que los pasajeros marquen, que los pasajeros realmente paguen su pasaje. Y en ese sentido, los intereses del operador se alinean con el control de la evasión. El Estado, por supuesto, que va a ayudar, es importante que estemos presentes, pero la responsabilidad va a caer en manos del operador.
Y eso no puede generar un riesgo para los propios choferes, algo que a lo mejor ya se había superado un poco. No tanto en todo caso, porque cuando algunos chofer hoy día le pide a alguien que no quiere pagar y le sale un poco complicado, se ha expuesto muchas veces. Ahora, que es responsabilidad que a lo mejor el empleador le va a decir a su chofer, oiga, usted tiene que cuidarse de eso porque a lo mejor arriesga su trabajo, si es que tiene mucha evasión, no puede terminar en problemas de agresiones físicas más de lo que existen hoy en día. Bueno, los operadores están trabajando en soluciones que son mucho más extensas que pedirle al conductor que fiscalice. Van a definir dónde hacer zonas pagas, dónde poner inspectores que fiscalicen, cómo cambiar los recorridos de modo a asegurarse que pasen por la zona en donde la gente realmente está pagando. Yo creo que los conductores van a tener un rol sobre todo de saludar, de incitar a las personas a que paguen, pero sin involucrarse realmente en ese tema. Yo creo que es claro que, por ejemplo, con las zonas pagas, el conductor no tiene cómo saber si la persona ya pagó y por lo tanto no va a tener un rol como el rol del pasado. Por supuesto, yo espero que se involucren un poco más, que les sea importante que las personas paguen, pero no que fiscalicen. Son claramente roles que se van a ejecutar de otra manera y los operadores están trabajando en esas soluciones. Pero yo sí creo que es importante que controlemos la evasión. Ese es un flagelo que no solo impacta en el aspecto económico, sino que también impacta en el aspecto moral y por eso creo muy importante que se controle la evasión. Ministro, resumiendo un poco lo que ha señalado, y hay muchas más medidas que no nos da el tiempo para desarrollarlas todas en detalle, pero se podría decir que es tratar de rescatar lo mejor del sistema antiguo de las micros amarillas y adaptarlo con lo mejor que tiene el Transantiago, que también tiene cosas buenas, pero que quedaron muy a mal traer debido a cómo se llevó adelante este sistema. Yo creo que verdaderamente este es un sistema que está muy lejos de las micro amarillas. La solución integral de transporte de Santiago logró disminuir la congestión, logró disminuir la contaminación, logró disminuir los accidentes, cambió radicalmente el sistema. Esta es una gran transformación del sistema actual y está muy lejos de las micro amarillas, está tan lejos como estaba el modelo antiguo. Lo que sí es que perfecciona y pone foco en el usuario, en el pasajero, a diferencia de la versión actual que ponía foco en la empresa. Y eso creo que es la transformación más grande, pero seguimos muy lejos de las micro amarillas. Realmente este es un sistema que va en la línea de los sistemas desarrollados de los países europeos. Lo que sí creo que es muy importante insistir y decirlo muy claro, esto parte hoy día, pero es un proceso paulatino. No queremos hacer de nuevo una gran transformación en un solo día, en 12 meses, lentamente, que las empresas tomen los nuevos contratos, que empecemos a mejorar los recorridos, que lleguen los buses nuevos, un proceso paulatino en donde el usuario va a ir viendo gradualmente el gran cambio que significa este cambio de contrato. Ministro Errázuriz, muchas gracias por su tiempo con nosotros para explicarnos más en detalle lo que son estas modificaciones. Muchas gracias, Ramón.